y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a los estudios bíblicos a través de la página Hermana Mónica Lara y de la página Cristianos Unidos. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por escucharnos cada viernes y los que nos están escuchando posteriormente y están compartiendo estos estudios que deseamos sean de bendición para su vida. Les recordamos que pueden encontrar los estudios grabados en la página Hermana Mónica Lara y a partir de hace 2 viernes también en la página Cristianos Unidos. Compártanos, por favor, sean instrumento de bendición también para sus amigos y sus familiares. Bueno, pues bienvenidos al primer estudio bíblico de 2017 y les deseo un feliz y próspero año para todos nuestros hermanos, nuestros amigos de estas páginas, para todos los que nos están escuchando por primera vez. Dios es la única fuente de felicidad y prosperidad verdadera y eterna. Y tiene planes extraordinarios para ti, para tu familia y para todo el que le ame, le crea y le obedezca. Y bueno, pues esa es la razón de que se predique el Evangelio en todo el mundo y la razón de nuestros estudios bíblicos, para ser instrumentos en manos de Dios y ser usados para aprender su palabra, para que comencemos a amarle, a creerle y a obedecerle como Él lo manda. Y para que seamos verdaderamente libres a través de Jesucristo. Y como lo acabamos de leer, vamos a ver el contexto de esta cita, ahí en Juan 8, del 31 al 36. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, el tema del día de hoy se llama Alimentando mi espíritu. Hemos hablado en viernes anteriores sobre la familia. Estuvimos hablando dando una serie de estudios acerca de la familia y de lo importante que es que como familia estamos fundados sobre la roca y nos alimentemos, oremos, estemos conectados con Dios. Y hablábamos de que nosotros crecemos y nuestros hijos crecen en estatura, en gracia y sabiduría, como debemos crecer como Jesús creció. Esto es porque somos seres integrales formados por espíritu, alma y cuerpo. Y es necesario que vayamos alimentando cada una de las partes que forman nuestro ser para ir creciendo de manera integral, ir creciendo, ir prosperando como prospera nuestra alma. Y es necesario estar conectados al Señor. Vamos a ir viendo la manera de alimentar nuestro espíritu. Es muy importante, si te conectas por primera vez, pues puedes escuchar los estudios anteriores. Y vamos a ir viendo cómo debemos orar, cómo debemos escudriñar las escrituras a través de la palabra. Todo está enseñado en la Biblia. Y ese es el propósito de estos estudios, conocer la palabra de Dios para ir creciendo
ir formando el cuerpo de Cristo, la iglesia santa sin mancha que Él quiere formar, que Él está haciéndose para sí. Una descendencia, decíamos, conforme a su corazón. Un pueblo, una iglesia y un ejército que somos para Dios. Y como acabamos de leer ahí en Juan 8, Jesús confrontó a los creyentes de su tiempo en la tierra, cuando Él estuvo en la tierra predicando, y cuando los confrontó con estas palabras, ellos se molestaron. Jesús les decía que si la verdad que es Él es la verdad, los libertaba, pues iban a ser verdaderamente libres. Ahora, dice ahí que ellos le habían creído. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Entonces, ellos pues eran creyentes en Jesús. Ellos estaban aprendiendo del Maestro. Habían creído que Jesús era el Mesías. Ahora, ¿por qué se molestaron entonces cuando Jesús los confrontó con sus tradiciones y con sus pensamientos? Ellos habían crecido en la religión judía. La religión judía les enseñaba sobre el Mesías. Ellos conocían la ley y los profetas, que es lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Ellos tenían una tradición que se iba dando de generación en generación. Todo esto en lo que ellos habían sido formados. Pensaban que estaban bien y toda esa religión, bueno, que iban caminando bien. Cuando viene Jesús, ellos creen en Él por los milagros que hacía, por la palabra que hablaba, pero de pronto Jesús los confronta con su tradición y ellos se molestan, porque a pesar de haber escuchado varios sermones de Jesús, su corazón no había sido transformado. Su respuesta era carnal, como cuando estamos en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo responden ellos? Se enojan, discuten, muestran la soberbia. Y pues de la misma manera que ellos actuaron en estos tiempos, aún siendo creyentes sinceros, nos damos cuenta que basta con dejar de orar. Un día, 2 días, basta con desconectarnos de Dios para volver a nuestra vieja naturaleza. Y podemos ver el fruto cuando las personas se apartan de Dios pues más tiempo y llevan algunos meses o quizás años desconectados de Dios, porque en el instante que estamos desconectados de Dios, comenzamos con las dudas, perdemos la paz, perdemos el gozo, comenzamos a pelear con el prójimo o a caer en provocaciones. Y esto se manifiesta claramente ahorita con las noticias que estamos escuchando en el mundo. Cuando estamos afianzados de Dios, ¿qué hacemos? La Biblia dice, no tendremos temor de malas noticias, y el temor lo quita Dios. Cuando estamos conectados con Él y de pronto vienen a hablarse de todo esto, estas catástrofes mundiales y de situaciones económicas y de cambios políticos y todo esto, cuando estamos bien parados en la roca que es Cristo, sabemos que nosotros no dependemos de las circunstancias ni de los políticos, ni de la economía, ni del petróleo, ni de todo esto que se está gestando en el mundo. Sabemos que nosotros dependemos de Dios y Dios trae gozo y paz a nuestra vida. Y no solo eso, trae bendición. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su gloria mostrando que Él bendice a los que le obedecen y a los que guardan sus mandamientos. Y nuestra fe, hablábamos la vez pasada, el viernes pasado, que nuestra fe se sustenta en la integridad de la palabra de Dios. Podemos ver a un José que pasó de ser esclavo y además de estar cautivo, de estar preso, en un instante obtuvo toda la riqueza, todo el poder
y todo el prestigio que Dios le había prometido. Y en medio de una crisis mundial de ese tiempo, después de, recordamos los 7 años de vacas gordas, donde cosecharon abundantemente todos los pueblos y especialmente Egipto, pero a través de José, Egipto administró esa riqueza. Y cuando vinieron la crisis, los años de vacas flacas, los pueblos alrededor sufrían hambre y Egipto estaba en bonanza. Y a José no le faltó nada, y no solo eso, él fue bendición también para su familia, a pesar de cómo se habían portado con él. José fue usado para bendecir a su familia. Cuando estamos en el Señor y estamos agarrados de Él, sabemos que no debemos temer. Aunque la tierra sea conmovida, dice la palabra de Dios, aunque se traspasen los montes al mar, aunque se mueva y haya terremotos y volcanes en erupción y todas estas situaciones meteorológicas, todas estas situaciones políticas y guerra, sabemos que Dios nos guarda y sabemos que Él muestra su gloria con su iglesia. Por eso es importante estar conectados con Dios. Por eso es indispensable en nuestra vida la oración, porque es como nos conectamos con la fuente de poder, a la fuente de todo cuanto existe, que es Dios. Pongamos como ejemplo una lámpara como las que utilizamos en casa. Pues está compuesta del cuerpo, ¿verdad? De la forma, de la pantalla, pero tiene un foco, una lumbrera, o como le llaman en diferentes lugares en el país. En México le decimos foco y es una lumbrera. Si esta lámpara la tenemos ahí de adorno, muy linda, y el foco es nuevo, y el foco debe funcionar, y oprimimos el botón de encendido 1 y 10 y 1000 veces. Mientras esa lámpara no esté conectada a la fuente de electricidad, nunca va a iluminar. Es exactamente lo que pasa con la vida del cristiano. No importa qué lindo hagamos, oremos ante los demás, no importa cuánto sirvamos en la iglesia, no importa que tengamos tan buenas intenciones. Cuando no estamos conectados a la fuente de poder que es Dios, entonces no podemos ser luz en este mundo. Y no hay en nosotros ese fluir para tener un propósito en nuestra vida. Entonces esas lámparas no sirven más que para adorno y terminan estorbando en un lugar. Como cristianos es indispensable estar conectados a Dios, que es la fuente de todo cuanto existe. Y en esa oración no hablo del monólogo de quejas y sugerencias y peticiones que muchos conocen como orar, donde van 5 minutos o 10 minutos ahí a quejarse con Dios porque no tengo, porque hago, porque no me has dado, o mira lo que me pasa y mira la injusticia que estoy viviendo y necesito que hagas, como a veces muchos le hablan como si fuera su lacayo. O ahora que está tan de moda estas cartitas a los reyes y todo este tipo de tradiciones que no tienen nada de bíblicas, por cierto, de que le hagas su cartita a los reyes para que les traigan regalos, mucha gente tiene esa imagen del Dios Todopoderoso. Que si yo voy y oro y en un monólogo le digo todo lo que requiero y todo lo que necesito y pues que me porte bien porque me congregué o porque pagué los diezmos o porque ayudé a mis hermanos o hice algo en la congregación, estoy sirviendo, bueno, yo ya le pagué y entonces tengo derecho a todo lo que le estoy demandando a Dios. Esto no es oración. Esto no es lo que el Señor nos enseña. Oración tampoco significa esas frases repetitivas que muchos utilizan para cumplir, entre comillas, con Dios. Y entonces también pues le demando lo que necesito.
si yo le repito y frases y oraciones preexistentes y se las digo, bueno, pues entonces Dios ya, como ya cumplí con Él, tiene la obligación de darme lo que le pida o lo que desee mi corazón. Esto no tiene nada que ver con la oración que nos enseña la palabra de Dios. La oración que Jesucristo nos muestra es la comunicación que tenemos con el Padre a partir de que somos reconciliados con Él por medio de la obra redentora de Jesucristo. Recordemos que cuando Él estaba en la cruz y Él muere, el velo del templo que separaba al hombre del lugar santísimo, de la misma presencia de Dios, ese velo, esa cortina se rompe para darnos paso a Dios. Cuando somos lavados por la sangre de Jesús, como cuando a través de reconocerle como nuestro Señor y Salvador somos reconciliados con el Padre, entonces entramos en esa comunión, en esa plática, nos acercamos a su presencia para que su naturaleza fluya a nuestro corazón y vamos siendo transformados en este tiempo de estar en su presencia. Buscamos su presencia también para alabarle. Muchas veces las personas dicen, es que no sé, ya se me acaban 5 minutos cuando empiezo a orar y ya no sé qué decirle a Dios. Bueno, conforme le vamos conociendo, vamos teniendo tanto que decirle, y es como cuando estamos con una persona y la conocemos por primera vez, pues es difícil la plática con esa persona. Por eso es necesario pasar tiempo con Dios, aún estar en silencio esperando que Él nos hable. Pero mira, lo primero que hacemos cuando entramos a su presencia es alabarle. ¿Y qué significa alabarle? Además de los cantos y todo esto con música y los cantos que Dios inspira a algunos autores, a algunos hermanos para cantar al Señor, la alabanza significa reconocer su grandeza, reconocer su poder y reconocerle como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Eso es cuando empezamos y llegamos a su presencia, apartamos un tiempo para estar a solas y le empezamos a decir, porque tú eres Dios, tú eres grande, eres omnipotente, eres el Todopoderoso, eres mi Señor y mi Salvador. Exaltamos también su nombre. Cuando le alabamos es una exaltación a su nombre y a su dignidad como Dios. Le decimos, eres el único digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Levanto tu nombre y empiezas a decir cuán grande es Él en ese momento de alabanza. Después también cuando estamos en su presencia, le adoramos. Adorarle es estar cerca de su corazón, es entrar en una intimidad con Él para decirle cuánto le amamos. Y ahí le puedes decir con toda la ternura cuánto le amas, cuánto necesitas su presencia en tu vida. Ahí puedes vaciar tu corazón diciendo todo lo que hay en ti, todo lo que sientes, todo lo que lo necesitas, todo lo que quieres estar ahí cerca de Él. Porque empezamos a enamorarnos, empezamos a sentir su amor paternal en nuestra vida. Y le adoramos también para rendir nuestra vida y nuestra voluntad a Él. Ahí es donde levantamos las manos en señal de rendición y le decimos, Señor, yo te pertenezco. Mi vida es tuya, mi familia, mis hijos, todo lo que hay en mí es tuyo, Señor. Cuando le adoramos también le agradecemos todo lo que nos da y también lo que no nos da, porque Él detiene a veces las bendiciones para capacitarnos o porque nos está protegiendo de algún momento o de algún tiempo específico.
Y entonces empezamos a agradecerle la salvación, el amor, el gozo, la paz, la santidad, todo lo que hemos recibido de Él, porque también la vida, el sustento, la familia, el trabajo, los sueños, los anhelos, tanto tenemos que agradecerle a Dios. En medio de cualquier circunstancia estamos vivos, en medio de cualquier circunstancia el Señor nos ha sostenido y eso le agrada y eso le adora. También buscamos su presencia para escuchar su voz, porque la comunicación es una vía de doble camino. Y decíamos que la oración no es un monólogo donde yo solo hablo y clamo a Dios y me paro y me voy. También hay un tiempo de callarme, de escuchar su voz. Hay muchos cristianos que tienen años de conocer, años de creer en el Señor, años de congregarse y nunca han escuchado la voz de Dios, porque no han dispuesto su corazón y su tiempo para hacerlo. Es necesario ir ejercitando nuestros sentidos espirituales, como dice la palabra de Dios, para estar en un tiempo en silencio y Él empezar a hablar, Él empieza a hablar y empieza a llenar nuestra vida y nos empieza a mostrar su amor, nos empieza a dar dirección. Él es el admirable consejero que nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer en todo tiempo. En ese tiempo, en su presencia también, clamamos a Él, sabiendo, teniendo la certeza de que Él nos escucha, sabiendo que Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos empieza a enseñar cosas que no entendemos de su palabra. Nos empieza a mostrar las bendiciones, nos empieza a mostrar cómo obra en nuestra vida. Y clamamos y claro que le rogamos y le suplicamos por todo lo que necesitamos. Pero no nada más por nosotros. Tenemos un tiempo también para interceder. Interceder es que no pedimos solamente por nosotros y nuestras necesidades, sino también por los demás, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra iglesia, por la iglesia local, por la iglesia alrededor del mundo. Muchos son perseguidos, hay países donde están matando a los cristianos en este momento. Clamemos por ellos, clamemos porque la fortaleza de Dios esté ahí, porque su Espíritu Santo los llene y sean testimonio a otros de ver cómo dan su vida por Jesucristo. Clamemos también por nuestro país, ahí donde tú estás. Hay tantos rumores, hay tantas noticias y los cristianos se hacen, los creyentes se hacen partícipes de los rumores y partícipes de las malas noticias y de las bromas, de las burlas contra el gobierno. Mira, la Biblia dice que Dios pone las autoridades y el que las resiste está resistiendo a Dios. Así que lo que debemos hacer es orar porque esas autoridades tengan temor de Dios y actúen conforme la palabra, actúen en justicia, actúen en verdad. Si nosotros nos unimos a las voces detractoras contra los gobiernos de nuestros países, lo único que hacemos es atar, es traer palabra de maldición y la lengua tiene poder de vida y de muerte. Ese no es el mandamiento que Dios nos da. El Señor nos dice que oremos por nuestros gobiernos para que vivamos en paz, para que tengamos tranquilidad. Así que eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios, interceder por nuestro gobierno. Y cuando nosotros terminamos de orar, no es que yo me paro y después de estar en la presencia de Dios y de decirle cuánto le amo y que le rindo mi vida, me paro y voy a hacer lo que yo quiero. Ahí no termina la conexión con Dios. Yo estoy ese tiempo ahí con el Señor y entonces me paro y quedo conectada con el Espíritu Santo todo el tiempo. Es lo que Jesús hacía. Si vemos constantemente en los evangelios, Jesús se apartaba a orar.
Él tenía un tiempo con Dios y nadie podía irrumpir en ese tiempo. Él se iba al monte a orar o se apartaba en una barca o se separaba de la gente. Pero él quedaba, cuando terminaba esa oración íntima con el Padre, quedaba tan conectado con el Padre, con el Espíritu Santo, que él iba y actuaba y hacía milagros y multiplicaba los panes y los peces y caminaba sobre el agua y sanaba enfermos y resucitaba muertos. Estaba conectado con el Padre. Eso es lo que dice Jesús, que si nosotros, que lo que hagamos en secreto con el Padre, lo que oremos en secreto, Él lo recompensa en público. Quedamos conectados con el Espíritu Santo para seguir su dirección para nuestra vida diaria, para tomar las decisiones correctas en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestra familia. ¿A dónde vamos a ir? Hay veces que Dios nos libra hasta de entrar por cierta calle o de tomar cierto transporte. Dios nos va guardando. Cuando estamos conectados con Él, la vida es sencilla, porque Dios ve lo que nosotros no alcanzamos a ver. Y vamos siendo guiados y dirigidos en nuestra vida diaria. No somos seres divididos, que el espíritu ahí se queda o nada más sirve para que el domingo vayamos al culto y ya, y ora un ratito y déle gracias por los alimentos y después yo hago lo que quiero. No, esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es estar conectado con Dios en lo íntimo para seguir conectado con Dios y entonces dar fruto y dar testimonio del Dios al que nosotros servimos, para actuar, para hablar y tener las actitudes correctas conforme a su palabra. Así es como debemos caminar como cristianos. Por eso es que oramos. Y el cristiano, el creyente que no ora, pues no avanza, no es conocido por Dios. Y cuidado, porque yo no puedo decir que soy cristiano si no hago lo que hace el Padre. Y no puedo conocer al Padre si no estoy conectada con Él. Recordemos que Jesús dijo que irán a buscarle a algunos y a decirle, Señor, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que le dirán y hicimos milagros y sanamos enfermos y echamos demonios. Y Jesús les va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron tiempo para buscarle, para intimar con Él y para estar conectados y dirigidos por Él. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que Jesús, que todo el que cree en Él les da la potestad, autoridad de ser hijo de Dios. Pero luego dicen Romanos que el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Entonces nosotros no solo podemos llevar el título, sino debemos actuar como hijos de Dios. Y esto es lo que nos va formando. Por eso es indispensable la oración en el Hijo de Dios. Y así como la oración es la comunión con el Padre, la palabra es el alimento de nuestro espíritu para crecer y madurar. La palabra de Dios es lo que nos hace crecer. Es como a nuestros hijos los alimentamos y ¿qué es lo que les decimos? Tienes que comer bien para que crezcas. Bueno, es exactamente lo mismo. Debemos comer bien para crecer y madurar. Y son precisamente la falta de oración y la falta de conocimiento de la palabra la que nos causa tantos problemas. Cuando no oramos y cuando no conocemos la palabra de Dios. Muchos creyentes caminan de acuerdo a lo que les parece simplemente lógico, ¿verdad? Y esperan que Dios se ajuste a sus pensamientos y razonamientos. Escuchamos inclusive predicaciones que suenan tan lindas o tan lógicas. Entonces, ¿esto es lo que Dios manda?
No, es exactamente lo contrario. Nuestros pensamientos y razonamientos son los que deben sujetarse a la palabra de Dios para que hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien, como dice Josué 1:8. Yo soy la que debo renovar mi entendimiento por medio de la palabra de Dios, renovar ese intelecto. Hablábamos que como seres integrales estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Yo me conecto con Dios a través del espíritu que Él vivificó con su sangre y me conecta con el Padre para que entonces a través de ese alimento la palabra empiece a transformar mi alma, mi intelecto, mis sentimientos, mi voluntad es forjada para obedecer a Dios. Algunos creyentes se conforman con el mensaje que escuchan en la reunión dominical y nunca más abren la Biblia. A veces ni siquiera la llevan el domingo, pero no es suficiente. Yo te pregunto, ¿acaso podemos sobrevivir comiendo un solo día y en ayuno los 6 siguientes días? ¿Cómo crece una persona en esas condiciones? ¿O cómo sobrevive una persona en esas condiciones? Pues desnutrida, enferma, débil, incapaz de realizar sus actividades plenamente. Una persona que sufre, que padece hambre, no puede desarrollarse. Un niño que no come bien no puede estudiar correctamente. Una persona que no está bien alimentada no puede trabajar plenamente porque su cerebro no recibe los nutrientes, su cuerpo no está bien alimentado, sus huesos se debilitan, sus músculos se debilitan. Y si eso es en lo natural y es tan evidente, entonces, ¿cómo pretendemos vivir en este mundo lleno de malas noticias, de desgracia, de tinieblas? ¿Cómo pretendemos vivir sin alimento espiritual? ¿Cómo queremos que nuestra fe crezca y se fortalezca si el lugar que debe ocupar la palabra de Dios en nuestro corazón está lleno de afán, está lleno de actividades, está lleno de preocupaciones, está lleno de carnalidad? Jesucristo es el Verbo hecho carne. Jesús es el pan de vida. Por eso es que la palabra es eterna. Jesús mismo es esa palabra y nos transforma a su imagen. Él cambia nuestros pensamientos y razonamientos, que son pequeños, como dice la Biblia, que son bajos, que tienen que ver con las circunstancias y con los miedos y las preocupaciones de este mundo. Él cambia esos pensamientos y esos razonamientos en la verdad. Él es la verdad. Y esa verdad se manifiesta en nuestra vida a través de la fe. Miren lo que dice Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Vean lo que Jesús dice. No se equivocan, no cometen faltas, no pecan, no se tropiezan por esto precisamente, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Exactamente ese es nuestro problema. Ahora, ignorar se manifiesta de dos formas. La primera forma es el desconocimiento. Desconocer la palabra de Dios es muy peligroso. Primero porque desconocer la ley no nos exenta del castigo. No podemos presentarnos ante Dios y decirle, ¿qué crees que yo no sabía? Señor, ¿por qué? Pues nunca leí la Biblia. Entonces no vas a quedar exento del castigo, ni tú ni yo.
el desconocimiento de esa ley, de esa palabra, de esos mandamientos. Y además hace que perdamos nuestros privilegios. Si nosotros no conocemos cuántos privilegios tenemos en Dios, si no conocemos que podemos correr a sus brazos, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, que Él es nuestra paz, que Él es, que su gozo es nuestra fortaleza. Si yo no conozco todo eso, entonces voy a vivir agobiado, angustiado y todo el tiempo reclamándole y todo el tiempo amargado, porque desconozco mis privilegios en la palabra, desconozco quién soy para Dios. Y voy a vivir con una autoestima horrible de todo lo que la gente me dice y piensa de mí, porque yo no sé que soy una hija de Dios cuando yo me rindo a Él y yo desconozco cuánto Él me ama y cuánto Él me ha levantado mi dignidad por su sangre. Todo lo que Dios me da lo desconozco. ¿Cuánto me estoy perdiendo si yo desconozco la palabra de Dios? Si yo ignoro la palabra de Dios. Es increíble, pero muchos creyentes, muchos, nunca han leído la Biblia. Ni siquiera una vez, y estoy hablando la Biblia completa. Algunos congregantes creen que la Biblia se compone del Salmo 23, de Juan 3:16 y por ahí algún otro versículo, ¿no? El Salmo 23 y el Señor es mi pastor y Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único. Pero fuera de ahí no conocen más palabra de Dios. Peor aún, muchos líderes, ministros, pastores, maestros, evangelistas y personas a cargo dentro de las iglesias locales tampoco han leído la Biblia completa. Yo me pregunto, ¿qué puede enseñar de Dios alguien que no lo conoce? Bueno, mira, si hay programas para leer la Biblia en un año y tú tienes más de 3 años de cristiano, por lo menos una vez debiste haber leído la Biblia completa. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo dice en el Salmo 119, 105. Y si la escritura es lámpara a nuestro camino, y estos líderes, si tú eres un siervo, si tú estás en liderazgo, tienes algún cargo en la iglesia y no has leído la palabra de Dios, cuidado. Cuidado porque ¿qué estás enseñando? Jesús habla muy fuerte a estas personas, precisamente los que tenemos la responsabilidad y el hermoso trabajo de compartir la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿No es acaso que vemos tropezar una y otra congregación? Donde desde el pastor cayó en adulterio o el hermano de la alabanza cayó en adulterio y entonces ahí van un montón de gente y otros se enfrían y otros se desilusionan y otros salen huyendo. ¿Por qué? Porque han sido tropiezos, han sido ciegos, porque no leen la palabra, porque creen que pueden justificar su pecado y desconocen, están ignorando las escrituras. Y aún con ministros conocedores de la palabra y fieles, que son fieles en enseñar la palabra con integridad, quiero decirte algo. Somos responsables de nuestra salvación. Cada uno somos responsables de nuestra salvación y como padres somos responsables de la palabra que se le imparte a nuestra familia. Estos viernes hemos tomado varios viernes para hablar sobre la familia y sobre la importancia y por qué Dios nos hizo habitar en familia. Y tú y yo, como padres, somos responsables
de lo que se imparte a nuestros hijos. ¿Acaso estás checando, estás evaluando, como hablábamos el viernes pasado, de lo que tus hijos están oyendo? ¿Tú conoces la palabra? ¿Puedes instruirlos? Recuerda que ellos son tu mayor ministerio y vamos a dar cuentas. Aún los pastores, hablábamos que son íntegros, aún ellos comparten la palabra el domingo, pero tú eres responsable de tu salvación todos los días de la semana. Y aún esa palabra que se imparte, pues debemos tomar notas, debemos verificar que todo esté conforme a lo que está escrito, porque solo Dios es Dios. Todos somos seres humanos y fallamos. O a veces decimos, estamos explicando alguna parte de la escritura y nos brincamos a otra y a lo mejor se queda una parte inconclusa, o a lo mejor en ese momento te distrajiste y entendiste una cosa por otra. Es necesario llevar eso que escuchamos y escudriñar la palabra para comprobar la voluntad de Dios, dice la Biblia, agradable y perfecta. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense lo que Pablo les dice. Démonos cuenta de que no dependemos del pastor para crecer. El pastor tiene su trabajo y él es importante que lo haga con santidad, pero es nuestra responsabilidad personal crecer, alimentarnos debidamente con la palabra de Dios. Pues recordemos, y como dice aquí Pablo, que nos ocupemos en nuestra salvación. La salvación es gratis y solo Cristo la da, porque es tan alto el precio que no podemos pagarla y por eso es gratis. Solo arrepintiéndonos y reconociéndole como Señor y Salvador, esa salvación llega a nuestra vida. Pero debemos ocuparnos de esa salvación, edificar nuestro corazón en Cristo, con temor y temblor, o sea, con todo el cuidado y toda la dedicación. Recordemos que nuestra salvación no es solamente un boleto de entrada al cielo, donde el Señor dice, bueno, aquí está tu boleto y ahí nos vemos en el cielo y arréglatelas como puedas aquí en la tierra. No es así. Aquí somos edificados, aquí somos probados, aquí vamos creciendo y madurando para formar la iglesia sin mancha ni arruga que el Señor está preparando. Así que ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. La otra forma de ignorar, hablábamos, se llama ignorancia supina. Otra forma de ignorar las escrituras, como Jesús decía, que erramos, nos equivocamos, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esta forma así se llama ignorancia supina. Sí, tiene un nombre muy rimbombante. Y es cuando voluntariamente despreciamos las escrituras o algunos versículos que vamos ajustando según nuestras ideas, entre comillas, esperando que Dios se amolde a esa doctrina o a esa enseñanza o a esa creencia que nos hemos formado. De allí, de hacer este tipo de cosas, de ignorar versículos, de exaltar otros, de manipular la palabra de Dios, es que surgen las falsas doctrinas que desvían el corazón de los hombres. Por eso hay tantas religiones que profesan tener la verdad. Bueno, quiero aclarar esto. Nadie tiene el monopolio de la verdad, porque la verdad es Jesucristo. No existen muchas verdades, ni existen muchos puntos de vista, ni todos los caminos te llevan a Dios. La Biblia dice claramente, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo es el único camino para entrar al Padre. Jesucristo es la única verdad y la única vida. Y
cualquier idea, cualquier pensamiento o filosofía o creencia que no se sujete a las escrituras es mentira. Y si no tenemos bien claro esto, que es mentira lo que no se somete a la Biblia, lo que no surge de Dios es mentira, pues estamos en verdaderos problemas, porque al final nadie puede mover lo que Dios ha establecido. Y así como el hombre, por más que trate de volar, pues ha creado artefactos y ha creado algunos aparatos muy efectivos, pero finalmente todo termina en la tierra, porque no puede vencer la ley de la gravedad más que por algunos momentos para desplazarse. La ley de la gravedad opera en este planeta porque Dios la estipuló como estipuló toda su ley. Y lo que no se somete a la ley de Dios, pues tiene consecuencias serias. Así que cuando no nos sometemos a estos mandamientos que están escritos, ya sea que los ignoremos por desconocimiento o porque voluntariamente no me gustan y entonces mejor hago oídos sordos para no tener que responder a estos mandamientos, bueno, también las consecuencias son serias, pero además en la eternidad, porque somos seres que Dios creó y vamos a trascender de esta tierra. Así que es muy importante, es indispensable para nuestra vida conocer la palabra de Dios. Y veamos esto, consideremos algo. La Biblia no contiene la voluntad de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios. Es Jesucristo mismo expresado en letras. La palabra de Dios es eterna y nos damos cuenta porque podemos leer un versículo una y otra vez y siempre nos va a dar más y siempre nos va a explicar conforme vamos creciendo y madurando espiritualmente, nos sigue enseñando nuevas cosas más profundas de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la palabra de Dios, Jesucristo. Es ese Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y manifiesta su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Por eso es indispensable leer toda la Biblia para conocer con claridad lo necesario para nuestra vida cristiana. Y aún teniendo poco tiempo de ser cristiano o cuando nuestros hijos son pequeños, bueno, tal vez no entendamos todo lo que leemos. Tal vez estemos leyendo la Biblia y hay cosas pues que no alcanzamos a entender, o nuestros hijitos, ¿verdad? Bueno, pues te tengo buenas noticias. Nadie en esta tierra puede entender todo lo que está en la Biblia, porque es como pretender meter el océano Pacífico en una cubeta. No cabe, la eternidad de Dios no cabe en nuestra mente. Pero Dios nos va explicando y como vamos madurando, vamos aprendiendo, Dios nos va revelando y lo importante es lo que vamos entendiendo, lo pongamos por obra. Algunas personas creen o les han dicho que no pueden leer la palabra ellos en su casa, por ellos mismos, y que solamente el pastor o el ministro o el maestro les puede enseñar la Biblia. Esto no es verdad. Si esto fuera verdad, que solamente los doctos pueden enseñar la palabra de Dios o pueden leer la Biblia,
pues Jesús no hubiera venido con el pueblo ni se hubiera sentado en un monte a hablarle a todo el que se acercaba a él, ¿verdad? Entonces, y eso incluía judíos y algunos extranjeros y pues gente que estaba ahí alrededor, y mujeres y niños, porque vemos a menudo en los evangelios que había niños alrededor. Jesús los sanaba, oraba por ellos, les imponía las manos o inclusive los usaba como ejemplo. Entonces, esto no es verdad. Además, si esto hubiera sido cierto, bueno, pues Jesús hubiera venido y hubiera instituido o fundado su universidad teológica, donde solamente los sabios y los conocedores de la ley hubieran podido inscribirse, ¿no? Jesús les hablaba igual a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, a los pescadores, a los publicanos, a los ricos, a los pobres, a los sanos, a los enfermos, a todos les hablaba igual. El día que le llevaron al hombre, que le bajaron por el techo al hombre que estaba en la camilla atado para que lo sanara, estaba paralítico el hombre. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo? Tus pecados te son perdonados. Eso, bueno, causó ahí todo un drama con los religiosos, porque quién era él para perdonar pecados, y después les demostró que tenía toda la autoridad y por eso lo sanó. Pero dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que su pecado ha sido perdonado. Entonces era lo que necesitaba ese hombre. Antes que ser sano, necesitaba el perdón de los pecados, y Jesús les hablaba igual a todos. De hecho, si vemos en Lucas 10:21, Jesús hace una declaración extraordinaria para ti y para mí, que no somos doctores de la ley ni de la teología. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y quiero decirte que tú puedes leer la palabra de Dios en tu casa, conectado con Dios, habiendo orado y pidiéndole que Él te dirija. Ahora, es real y es verdad que Dios constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, y lo dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4, para formar, para hacernos crecer, para ser maduros en la palabra, para que no llegue cualquier persona y nos engañe con doctrinas que no son las correctas. Y también Dios usa a los que estudian, a los teólogos, como usó a Pablo, que era todo un conocedor de la ley. Pero a pesar de lo que Pablo sabía, ignoraba que Jesús era el Mesías. Pero cuando el Señor se le reveló y Él le mostró y le reveló las Escrituras, que Pablo solamente entendía la letra, pero no entendía el poder de Dios, entonces fue transformado. No estoy de ninguna manera descartando la teología ni los estudiosos de la palabra, pero la Escritura nos enseña, Jesucristo nos enseña, que Él se revela a los sencillos, a los doctos de la ley, que Él puede usar a un Pablo, que era todo un conocedor, y también podía usar a un Pedro, que era un pescador sencillo, para levantar y para evangelizar y para enseñar su palabra. Así que cuando todos estos siervos y ministros y todos estos ministerios estamos operando, bueno, pues es en estos estudios, el día de reunión, pero es importante, y son algunos días de la semana, cuando tú te congregas, el domingo y algún otro día que tengas un estudio específico. Pero los demás días tú puedes leer la palabra guiado por Dios y debes estar alimentando tu corazón y también a tu familia. Debemos tener un tiempo diario con Jesús a través de su palabra,
conectado con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, estando conectados con Dios, Él nos va enseñando esta palabra. La misma Escritura nos va dando reglas para estudiar la Biblia. Hablaremos de estas reglas la próxima semana. Entre tanto, conectémonos con el Padre, escudriñemos su palabra y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y les repetimos una vez más, les pedimos que compartan estos estudios para que sean alcanzadas muchas personas, sean bendecidos los que necesitan la palabra de Dios. Y los invitamos a conectarse el próximo viernes. Escríbanos sus comentarios, escríbanos cómo les bendice esta palabra. También escríbanos de qué ciudad se conectan para saludarles alrededor de todo el mundo. Gracias. Que el Señor les guarde y les dé una semana hermosa, próspera y muy feliz. Dios les bendiga.